antes de que empecemos. Güey, Inge. Ya, Almaraz, Mogro. Egües, ¿quién más? Acarapi, ingeniero. Acarapi Villarroel. Creo que han entrado. Egües. Rodrigo, ¿no? Egües. Egües Montero, Rodrigo. Rodrigo Egües Montero está. Sí, Inge. Acarapi. Sí, ingeniero. Acarapi Villarroel Alexander. ¿Qué más? Ingeniero, hay un compañero que creo que no tiene micrófono y escribió en el chat. Un tal Pablo Andrés, por si acaso. A ver. Ah, sí. ¿Qué apellida él? Ayaviri Bonifacio. Dice. Sí. Correcto. Bien, nadie más, ¿no? Disculpe, ingeniero, hay compañeros que quieren entrar a la reunión. No hay nadie ahorita esperando. ¿Nadie? Nadie. Una nomás entró ahorita. Buenas noches, ingeniero. Aldo Álvarez Flores, ingeniero. Álvarez Flores. Buenas noches, ingeniero. Quispe Antonio Kevin. ¿No? Quispe Antonio Kevin. Ya. No hay más, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Andrés Sánchez Sandy. Hay en lista, Inge. Buenas noches, ingeniero Mauricio Miranda Osorio. Hasta ahí nomás, porque ahorita el domingo van a querer entrar y entran a clase. Ingeniero Carlos Daniel Coronado. Ingeniero Barrientos Varia María José. Barrientos, sí. Nada más. ¿Listo? El anterior que me dijo María José, ¿qué se llama? El último. Carlos Daniel Coronado. Coronado, sí, el último, ya. Bien, vamos a empezar entonces el avance. Muy bien. Ahorita tenemos ¿cuántos? 58. Inge Holguín Camila dice que quiere entrar. Sí, ya le acepté ya. Bien. Habíamos quedado en listas dobles. Tenemos que... Ya está Holguín Baigorria Camila. Bien. Ya está la lista doble. Entonces lo que ahora vamos a hacer básicamente es hacer una lista genérica. ¿Para qué vamos a utilizar una lista genérica? Sencillo. Nosotros hemos aprendido a... ¿Se está compartiendo? No. Bien, aquí empezamos. Nosotros hemos aprendido a hacer una lista. Se está viendo ya, ¿no? Estoy con mi pizarrita. Una lista simple, donde básicamente la lista, vuelvo a recalcar, el segundo parcial es en base a lista. Por eso estoy dando énfasis en este tema. Si saben listas, van a saber cola, van a saber pila y sobre todo cualquier estructura en el área de la programación, especialmente programación, estoy hablando, siempre se utilizan listas, no vectores. ¿Por qué? Porque las listas me dan flexibilidad en el almacenamiento, la inserción, la eliminación de estructura. Porque básicamente las listas son dinámicas, no dependen de ningún tamaño ni cantidad de elementos.
Las bases de datos, todo lo que ustedes conocen, los programas de aplicación, están siempre de una u otra manera en base a listas, construido en base a listas. Entonces, listas es muy importante. Las listas, básicamente los que llevan ya informática, estructura de datos 2, si saben lista van a saber árboles. Así de simple. Pero los que llevan solamente hasta 1, por lo menos deberían saber que es una lista para poder hacer implementación. ¿De acuerdo? Ahora, la lista, cuando hemos aprendido, básicamente tiene elementos de tipo entero, o de tipo char, o de tipo float. Esta es una lista simple. ¿Qué tiene la lista simple? Un puntero hacia el primer elemento y los demás se apuntan a sí mismos, y además una cantidad. Eso es una lista simple. La lista doble o la lista circular, por ejemplo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Ya hemos visto cómo funciona. Una clase le he tirado para cada uno de estos. Así que no debería haber lugar a duda. La diferencia con la lista circular es de que el último elemento siempre apunta hacia el primer elemento. Esa es una lista circular. Y luego hemos visto una lista doblemente enlazada, donde básicamente tenemos un nodo llamado primero o P, que apunta hacia un nodo doble que tiene dos enlaces, uno derecho y uno izquierdo. Y el elemento del dato al medio, nodo izquierdo, nodo derecho. Apunta hacia el anterior, apunta hacia el siguiente. ¿No? Entonces, básicamente, esa es una lista doble. Siempre los nodos se están apuntando entre sí. Hemos visto cómo se hace el procedimiento para la inserción de este tipo de estructuras. Lo hemos visto cuando hay un elemento, cuando está vacía, cuando inserta al principio, cuando inserta al final o cuando inserta al medio. Aquí tenemos último. Y este apunta a nulo. Esta es una lista doble, esta es una lista circular y esta es una lista doble. ¿No? Ya hemos visto su procedimiento, diferencia entre uno y el otro. Este es bidireccional, puedo ir tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Este es solamente unidireccional, Pero en la vida real, ¿de qué me serviría a mí hacer manipulación de una lista con entero? De nada. En la vida real nosotros no manejamos enteros nomás, ¿no? No hay un solo programa que solo maneje números y números y números, o letras y letras y letras, o caracteres y caracteres, o un float. No hay. En la vida real, ¿qué manejamos? ¿Qué almacenamos? Todo tipo de datos, ya sean estructuras complejas o estructuras sencillas. Entonces, en la vida real, nosotros almacenamos un montón de datos ordenados. Esto está ordenado. Entonces, cuando nosotros hemos hecho una lista circular simple, si se dan cuenta, la lista circular lo que hacía era insertar o por el inicio o por el final. Hacíamos esto. Teníamos una lista circular, así, que insertamos un objeto de esta forma.
objeto 2, objeto 3, y así, y objeto 4. Esa era la lista circular de objetos. ¿Qué hacíamos? Agarramos un objeto siempre por el final. Metíamos el objeto. Esto estaba así. ¿Qué hacíamos? El auxiliar siempre se posicionaba en la última posición. Y de ahí hacíamos que al elemento P, que era este cajoncito, apunte hacia P. Y este caballero apunte siempre hacia el primero. De tal manera que siempre sabíamos enlazar por la última posición. Otra vuelta insertábamos elemento, un objeto cualquiera. Construimos la cajita. Ponemos el dato. No importa, y no importa qué tipo de dato es, si es menor, si es mayor, no interesa, siempre por la última posición, llamado P. El auxiliar siempre lo sabemos posicionar hasta el último nodo, que era ahí, el que apunta al primero. ¿Y qué hacíamos? Creamos la cajita, ponemos el dato, esto está así, y hacemos que el auxiliar.cDato apunte a P, y el P apunte siempre hacia el primero. Entonces, estamos insertando siempre por la primera posición, o última posición, perdón. Y también sabíamos insertar por la primera, hacíamos esta operación, creábamos una cajita llamado objeto 8, así. ¿Qué hacíamos? Hacíamos que apunte a L, siempre. Y igualmente sabíamos posicionarnos el auxiliar en el último nodo, sí o sí. Sabíamos posicionarnos el auxiliar en el último nodo. Entonces, como este estaba apuntando ya ahí, el auxiliar tiene que apuntar ya no a objeto 1, sino al 8. Entonces, hacíamos esta operación, ¿no? Que el auxiliar apunte siempre al elemento 9. Entonces, ahí está. Y para terminar, el L recorría y se posicionaba en P. Entonces, esa era la lógica, ¿no? De nuevo repito la lógica. Insertamos en el principio. ¿Cómo hacemos? Creamos la cajita. Ponemos el objeto. Hacemos que el objeto apunte a L. Facilito. ¿Sí? A L. Muy bien. Hacemos un desplazamiento que auxilia siempre vaya al final. Y el final, ¿a dónde va a apuntar? Siempre va a apuntar al nuevo nodo. Y para terminar, L ahora apunta a ese nodo, ¿no? Entonces, esa era inserción por el inicio. Pero, como esta estructura manejaba objetos de cualquier tipo, muy bien, maneja objetos de cualquier tipo, pero no los ordena, no verifica si hay repetidos o no hay repetidos. Solamente los inserta por el inicio o por el final. Y eso, en la vida real, puede darse que haya estructuras que funcionan así. La cola, por ejemplo, o la pila, sí. Pero si yo quiero ordenar, se puede decir. Para ordenar tiene que haber un criterio de orden y datos únicos, porque si hay repetidos no va a poder ordenar. ¿No ve? En una base de datos, por ejemplo, ¿será que los datos están desordenados? No, están ordenados por tuplas, ¿no ve? Están ordenados por algún criterio, un código. Ustedes, por ejemplo, los estudiantes de la Gabriel,
¿Será que ustedes no están ordenados por algún criterio? ¿Cuál sería su criterio de ordenamiento de ustedes? ¿O por qué característica ustedes les ordenan en la base de datos de la universidad? ¿Por cuál sería? ¿O qué les identifica a ustedes? El registro. Un registro, ¿no ve? Porque ustedes, ¿qué tienen en la universidad? ¿Qué datos tienen ustedes? Tienen, primero, nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿sí? Así les hacen llenar su formulario, apellido materno, fecha de nacimiento, no hay edad, en base a la fecha de nacimiento se calcula la edad, después de dónde hay procedencia o lugar de nacimiento, después ¿qué más tienen? Sexo, ¿sí? ¿Qué sexo son? Estado civil, carrera, ¿sí? Un montón de cosas tienen ustedes. Pero el principal elemento que a usted le identifica, ¿cuál es? El famoso registro. Con el registro ustedes se identifican. Nadie tiene un mismo registro. Todos tienen diferente. Todos pueden, o mucha gente puede haber sexo masculino, mucha gente puede llamarse aquí Julio, Cabrera, varias personas pueden tener ese mismo nombre, muchas personas pueden tener la misma fecha de nacimiento, el mismo lugar de nacimiento, hasta carnet de identidad iguales hay, dependiendo la extensión. Pero lo que no va a haber igual en la universidad es un registro. Eso es único. Normalmente se le llama primary key, llave primaria. Es lo que nos caracteriza, lo que nos diferencia de los demás. ¿No ven? Y si ustedes se dan cuenta, todo, pero todo, la base de datos, todos los programas, pero todo, absolutamente todo, tiene eso. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un docente, datos de un docente. Los docentes tenemos código docente, nombre, ¿no ves? Profesión, categoría, sexo, un montón de cosas. Carnet de identidad, etc. ¿Qué nos identifica? Código de docente. Si yo quiero tener un atributo de un, por decirle, de un de un libro, entro a una biblioteca y en la biblioteca que tiene título, edición, año de publicación, ¿no es verdad? Número de hojas, ¿no? Edición primera, segunda, año de publicación, autor, ¿sí? Lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Área. Pero lo que le identifica a ese libro, sí o sí, es un código de libro. Ese código de libro es el que me identifica únicamente, porque puede haber varios títulos, programación 1. El mismo autor puede tener varios libros, el mismo lugar, el área, el año público, o sea, puede repetirse eso, pero lo que no se va a repetir es código de libro. ¿No es cierto? Si yo quiero hacer una área de un certificado catastral de un terreno, ustedes van a la alcaldía y dicen certificado catastral. Entonces, ¿qué tiene? Dice el lote de un lote, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Superficie, manzana, número de lote, ¿no? Dimensiones al este, cuánto es al norte, al sur, al oeste, ¿sí?
titular, de quién es el terreno, superficie, ya está, dice VE, unidad vecinal, etcétera. Varias cositas tiene. Pero lo que identifica a un catastral, a un terreno, es número de matrícula. El número de matrícula de un lote, ese me identifica a mí. Básicamente es único. Este es mi llave primaria. Con ese yo puedo pagar impuestos, puedo buscar si ese lote está a nombre de quién, etc. Una persona puede tener varios terrenos, una V puede tener varios terrenos o varias Vs el mismo nombre. El número de lotes se puede repetir, manzana se puede repetir, pero lo que no se va a repetir es número de matrícula. Entonces, donde ustedes vean lo que ustedes quieran construir, lo que ustedes quieran almacenar en una lista, siempre está ordenado por algún criterio. Y ese criterio tiene que ser datos únicos, si no, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda? ¿Se entiende, no? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros vemos ahora una lista. Yo esto puedo guardar en una lista, miles de docentes, miles de libros en una lista, miles de certificados catastral ordenados por un criterio. Puedo guardar miles de alumnos de ustedes puedo guardar, millones en este caso, lo que sea. Entonces, se convierte esto en un objeto. Esto en un objeto. Esto en un objeto. Todo ahora son objetos. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo yo voy a guardar estos objetos en una lista? No me sirve una lista de enteros, porque esto no es entero, son varios datos que tiene, nombre, fecha, sexo, lugar de nacimiento, todo. Son mucha información, no es entero. Ahora, surge el gran problema de cómo yo haría eso. A ver, imaginemos, por favor, atiendan esta parte y el por qué de listas genéricas, que es importante. Aquí hemos visto libro, docente, estudiante, terreno. ¿Qué tal si yo quisiera hacer un sistemita o un sistema, un programa, un software que me maneje estudiantes y docentes y libro? Los tres. Entonces, vemos que el estudiante tiene nombre, tiene registro, tiene carnet de identidad, tiene sexo, tiene lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. El docente que tiene código docente, profesión, categoría, etcétera. Nada que ver. El libro, por decirles, tiene. El libro, ¿qué puede tener? Pudiese tener código de libro, título, autor, edición, etc. Entonces, si yo no supiera hacer listas genéricas, lo más común haría de la siguiente manera. Atienda, haría así. Class, lista estudiante. Y aquí pondría registro, atiendan. Lo más común, lo que se me viene a la cabeza, la idea es registro. String, nombre. Carnet de identidad, así. Cada uno. ¿No? Entonces esto lo podemos llamar así. Atiendan, por favor. Class, nodo, estudiante. ¿No? Estoy empaquetándolo. Y al último lo pudiera decir nodo, estudiante, enlace.
Y abajo pudiera ser yo class lista estudiante. ¿Y qué sería? Nodo estudiante L. En cantidad. Eso sería lo más común, que yo haga un nodo estudiante con todas sus características y el nodo enlace. Y después la lista, que es nodo estudiante, L y su cantidad. Para este otro, que haría exactamente lo mismo, haría class nodo docente, y aquí sería int code docente, string profesión, así. Y luego nodo docente enlace. Y aquí abajo haría class lista docente. Y aquí nodo docente L. En cantidad. Y para este otro haría lo mismo. Class nodo libro. Que sería en código. String título. Y así. Y aquí class lista libro. Nodo libro L. En cantidad. Así. Miren. Voy a tener que hacer el mismo procedimiento para los tres. ¿Sí? El mismo procedimiento para los tres. El mismo insertar, el mismo eliminar, el mismo buscar. Código repetir. Imaginen que yo tenga 30 clases, 30 listas, y hay programas que tienen más, 40, 50 listas, 50 tipos de datos, 50 tablas, como quieran llamarlo. 50 implementaciones de listas haríamos, y todas de diferente tipo, ni siquiera del mismo. Y el mismo código se repetiría, porque en el insertar haríamos lo mismo, buscar el lugar, el nodo nuevo, ponemos el dato, ponemos el enlace, si es en el principio, si es en el cuerpo, o sea, el mismo tratamiento para todos estos, pero simplemente con diferente, distinto tipo de datos. Código recontra repetitivo. Entonces, esto no, si bien podemos hacer que funcione, pero desde el punto de vista de la implementación, la programación, no es lo correcto. Tenemos que hacer una sola implementación que me permita manejar cualquier tipo de dato. Por eso le llamamos listas genéricas, que me permita almacenar tanto un estudiante como un docente, como un libro, como un terreno, como lo que yo necesite. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De eso vamos a hablar a partir de este momento. ¿Se entiende el problema, jóvenes? Si no entendemos el problema, no vamos a saber para qué sirve lista genérica. ¿Se entiende el problema? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, ahora vamos a hacer básicamente el avance. Como nosotros tenemos casi el mismo procedimiento de lista, ¿y en qué consiste una lista? Básicamente consiste en ir buscando, aquí vemos, miren, aquí tenemos la lista simple, puedo hacer una lista genérica doble también. ¿En qué consiste una lista? Aquí está, lista simple. Aquí. ¿En qué consiste una lista? En crear su constructor, en verificar si está vacía, en insertar lo principal y en eliminar. Esos son los elementos básicos de una lista. Y el get, ¿no ven? El get. En insertar y en eliminar. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo insertamos? Facilito es insertar. Aquí lo voy a poner para que se entienda. Aquí. ¿Qué hacemos en insertar? Entra un elemento de tipo entero. Entra un elemento de tipo entero.
verifica si está vacía, creamos la cajita, ponemos el dato, L apunta P y cantidad más. No pasa nada. Si no es, hay más elementos, creamos un nodo auxiliar L, el anterior va a nulo, ya con 2 hemos visto, ¿no? Vamos buscando dónde le corresponde. ¿Quién hace eso? Esta partecita, ¿no? Esa partecita es la que me permite básicamente buscar. Auxiliar.get dato menor al igual al elemento, sí, anterior toma el valor de auxiliar y auxiliar va al siguiente. Esto lo que hace es buscar dónde le corresponde su lugar. Pero aquí está facilito porque son enteros, entonces podemos hacer el menor igual. Pero cuando ya hablamos de objetos, de alumnos, docentes, libros, terreno, cualquier cosa, digamos, administrativo, cualquier tipo de objetos, puntos, polinomios, ya no podemos comparar. ¿Bajo qué cosas compararíamos? Si son objetos. Entonces, ahí es donde entra básicamente la lista genérica. La lista genérica no es más que la repetición de esta lista enlazada, pero ya no trabajamos con un entero como dato, sino con un objeto parametrizado, se llama. Este entero, que estamos diciendo dato de tipo entero, va a entrar como parámetro. Puede ser un entero, puede ser un float, puede ser un libro, puede ser un docente, puede ser un alumno, lo que sea. Entonces, si entra por parámetro, si parámetro dice alumno, el dato va a ser de tipo alumno. Si en el parámetro pongo libro, el dato va a ser de tipo libro. Si en el parámetro entra con docente, el dato va a ser de tipo docente. Si en el parámetro entra de tipo punto, el dato va a ser de tipo punto. Lo que sea. Entonces, esa variable de dato entra como parámetro. Entonces, ahí es lo que estoy volviendo yo genérico. Y otra forma también de hacer que ese genérico funcione y empiece a ordenar es el problema. Como ya es un objeto y ese objeto tiene diferentes atributos, nombre, edad, sexo, ¿cómo yo pudiera ordenar con el menor o igual? No se puede. Para eso, en vez de poner esta expresión, vamos a utilizar una herramienta que nos da Java, que es el compareTo. ¿Qué es lo que hace Java con ese compareTo? Compara un self con un objeto que estoy haciendo referencia. El self es el llamador, el instanciador, el que está haciendo uso del objeto. Y el parámetro de entrada es básicamente el elemento. Entonces vamos a utilizar el método compareTo. Y ese compareTo básicamente es un método ya sobrecargado que puedo implementarlo yo o lo puedo dejar que Java interprete. Java interpreta siempre y cuando es un objeto. Y si yo quiero personalizar ese método compareTo, lo puedo implementar igual que el toString. El toString, ustedes saben que es un método de Java, ya por defecto sobrecargado. Pero si yo quiero personalizar mi toString, yo lo hago un toString personalizado. Lo mismo podemos hacer con el compareTo. Puedo hacer un compareTo que me permita comparar por algún criterio. Puede ser un código, un registro o un criterio del objeto, lo que yo necesite. Entonces, 3 cosas fundamentales para hacer una lista genérica. Primero, que el tipo de dato del dato, entra como parámetro, número 1. Número 2, para hacer la comparación, voy a utilizar una herramienta llamada compareTo, que va a comparar 2 objetos bajo algún criterio. Ese método compareTo tengo que implementarlo de forma personalizada bajo qué criterio tengo que hacer la comparación. Y lo demás es lo mismo, porque lo demás es si insertamos al principio, si insertamos al final, el get dato bajo un criterio, el eliminar también, o sea, es lo mismo.
En el eliminar, por ejemplo, lo mismo. Mientras sea diferente, dice, ¿no ven? Entonces voy a comparar también. Mientras sea distinto, el compare tú, va a avanzar. Cuando lo encuentre, obviamente va a ser, miren, lo único que modificamos son punteros aquí. En el único lugar donde se toma en cuenta el dato es aquí, porque los demás son punteros. El existe lo mismo. En el único lugar donde se toma en cuenta el dato es aquí, porque los demás son punteros. Los punteros no vamos a modificar para nada, solamente donde hacemos referencia al dato. En el eliminar aquí, en el insertar aquí, ¿dónde está? Aquí. Porque los demás son punteros, anterior igual a null, ni un nodo, ponemos la cajita, ponemos el enlace, nada que ver con el dato. Solamente aquí es donde hacemos referencia al objeto del tipo dato, ¿no? O al dato de tipo objeto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la lista genérica. Ya sabemos para qué la lista genérica. Para almacenar cualquier tipo de información. Que en la vida real nosotros hacemos eso. ¿Será que los programas, y yo siempre les digo a mis alumnos, les hago, si nosotros tenemos aquí el listado, aquí está. Estos componentes que ustedes ven en Excel son en una lista de componentes. Este Excel, por ejemplo, que tiene una lista de listas, una multilista. Estas son una lista hacia la derecha y cada nodo que es el A, el B, el C, tiene una lista hacia abajo. Ahí. No es una matriz, es una multilista. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esta operación, miren, clic. Puedo insertar. ¿No? Puedo insertar. Puedo eliminar columnas. Puedo agarrar, hacer operaciones ahí. Y puedo insertar. ¿Ven? Estoy insertando columnas. En una matriz no se puede hacer eso. Esta lista que ustedes ven, esta es una lista lineal. Y cada lista lineal tiene hacia abajo otra lista. Entonces, A tiene una sublista, B tiene una otra sublista y así sucesivamente. Es una lista. Ahora si nos vamos a NetBeans, aquí yo tengo un formulario. Aquí. Nuevo formulario. Aquí está un formulario. Ahorita no hay nada en un archivo. Todo está en la memoria. Yo agarro, atiéndame lo que pasa. Yo pongo en la etiqueta de texto, label 1. Pongo etiqueta de texto, label 2. Etiqueta de texto, label 3. ¿Qué tiene cada etiqueta, cada objeto de esto? ¿Qué tiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades tiene el label? Tiene aquí, ¿no ven? Tiene el caption, tiene básicamente eventos, tiene el nombre, color, un montón de básicamente propiedades que el label son propiamente de él. ¿No ven? Yo puedo cambiar el caption, puedo cambiar el tamaño. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, básicamente, yo puedo cambiar sus atributos de ese objetito. Muy bien. Ahora, miren. Esto, lo que ustedes ven, es una lista de labels. Es una lista de labels. Y aquí está la lista. Aquí está, miren. Ven abajo. 1, 2, 3. Están enlazados uno con el otro. Yo puedo insertar otro label. Ahí está. 4. Pero, ¿qué le identifica a este label para que sea único?
¿Quién me dice? Puedo poner el mismo, miren, aquí puedo poner hola. Aquí puedo poner hola. Aquí puedo poner hola. Todo tiene el mismo texto, el mismo tamaño, todo lo mismo. ¿Qué le identifica a este label? ¿Quién me dice? El name. El name. El name. Yo puedo poner más grande, más pequeño, pero hay una ID de este label que se llama name. ¿No es cierto? Aquí ponemos propiedades. ¿Ven? Aquí está. Podemos tener el mismo color, etcétera, etcétera, etcétera. El texto, alineación, todo. Pero hay algo que le identifica a este label y eso se llama el name. ¿No es cierto? Aquí el name. Si yo le cambio ese name a exactamente el mismo que el otro, automáticamente me va a decir de que no puede ser que tenga el mismo nombre. Entonces, básicamente, nosotros no podemos cambiar el nombre de el componente para que sea igual que otro. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, el nombre del componente puede ser una palabra reservada. Entonces, a ver, vamos a decirle que se llame L1. Label 1. Ahí está. Ese es el name, label 1. Aquí yo cambio el label 2. Label 3. Están en una lista. ¿No? Label 4. Ahí están. Ahora, miren, a este le voy a poner label 1. Quiero ponerle 1. No puede. Dos componentes de un formulario no pueden tener el mismo nombre. ¿Por qué? Porque están ordenados en una lista. Ahorita estos labels están en una lista. ¿Para qué están en una lista? Para esto. Para esto son las listas. Agarro yo, no me sirve este. Suprimir. Y ya eliminé en la lista ese objeto. Quiero insertar un nuevo elemento, agarro, inserto y se insertó. ¿Dónde está insertando? En la última posición, miren, en la última posición. En la última posición. ¿Ven? Están insertando siempre en la última posición. Pero están bajo un orden. ¿Por qué orden? Porque el nombre no podemos ordenarlo, pero sí podemos decir que no haya repetido. Entonces está ordenado y va buscando. ¿Ahí existe este componente con el mismo nombre? Sí, no puede ser. No me deja insertar. O no me deja cambiar. Entonces, si nos damos cuenta aquí está mi lista de labels. Ahora, yo necesito botones. Botones también tengo aquí. Botones también tengo acá. Botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, botón 5, botón 6. Ahí está, lista de botones. El botón este puede llamarse tranquilamente aceptar. Ahí está. Este también se puede llamar aceptar. Ahí está. Este también se puede llamar aceptar. No hay problema. Este también se puede llamar aceptar. Igual que Juan, varios Juanes, varios perros. Ahí.
Puede tener la misma alineación, el mismo color, todo, no hay ningún problema. Ahí está la lista de botones. Aquí está mi lista de botones. Pero yo no puedo decir al botón, tú llamate botón 1 y tú también llamate botón 1. No puedo, porque tiene que estar en una lista de elementos únicos. Entonces, son una lista de botones. ¿Qué puedo hacer con esta lista? Eliminar. ¿No ven? Insertar. Entonces, todos estos componentes que nosotros vemos, lo vemos aquí visualmente, pero cuando apretemos el botón guardar, se van a ir a un archivo, así, guardar. Y ya está. Está guardado. ¿Dónde está guardado? En un archivo tipeado, en un archivo definido por el programa. ¿Qué hago? Agarro y cierro. ¿No ven? Cierro el proyecto. Aquí está. Cerrar. Ya no hay. Listo. Esa lista se perdió. La lista de labels y la lista de botones se perdió. Se fue a un archivo. Básicamente estaba así. Esto quiero que entiendan, es importantísimo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sencillamente teníamos así. Cuando nosotros estamos trabajando en la memoria, hay una lista de labels y estaba así. Label 1, label 2, label 3, así. Teníamos una lista de botones. Teníamos el botón 1, el botón 2, el botón 3, el botón 4, así. ¿No? Ahí estaban en la memoria. Yo puedo insertar, puedo eliminar, hacer cosas. Y me lo muestra visualmente. En el momento que yo le doy guardar cualquier estructura de datos, esto va a agarrar y se va a almacenar en el disco duro como un archivo. En el archivo, ¿qué va a haber? Las listas, lista de labels, lista de botones, así está. Y va a desaparecer. Cierro el programa y desaparece esto, se elimina. Pero está guardado aquí. Ahora, ¿qué sucede? He guardado, ahora voy a abrir. ¿Qué va a pasar? Esto donde está mi archivo en el disco duro, esto que está aquí, va a agarrar y voy a sacarlo y voy a reconstruir lista de labels. Label 1, label 2, así. Label 3. Y voy a reconstruir también la lista de botones. Botón 1, botón 2, botón 3. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir insertando, para que pueda seguir eliminando objetos, modificando objetos. Entonces, cuando yo guardo de la lista, se va al archivo, al disco duro, en un archivo.
Cuando yo abro de ese archivo que estaban las listas guardadas, tipificado, lo convierto en una lista real. ¿Para qué? Para modificar aquí, porque donde se modifica no es en el disco duro, es en la memoria. Esto es la memoria. Por eso que todos los datos se trabajan en la memoria. Por eso que una memoria buena me permite manejar la información más rápida, ¿no ve? No importa el disco duro, importa la memoria. Depende de la memoria que mi dispositivo sea rápido, mi programa sea rápido. ¿Entiende? Entonces eso vamos a hacer ahorita. Agarro, no hay, abrir, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, ¿ves? Lista genérica. Va a abrir y voilà. Agarra y lo reconstruye todas las listas y ahora ya están mis listas aquí, ¿ves? Otra vuelta están reconstruidas mis listas. Así funcionan todos, pero todos los programas. Todas las estructuras están en la memoria, ahí insertamos, ahí eliminamos, ahí hacemos operaciones de modificación. Una vez que apretamos el guardar, ¿a dónde se va esa información de la memoria? Al disco duro, en un archivo. Cierro ese programa, la aplicación, y cuando yo quisiera abrir, lo abro y lo reconstruyo las estructuras de datos. ¿Para qué? Para seguir modificando en la memoria. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Entonces, ahora vemos listas genéricas, que es una modificación de una lista normal. Lista genérica, la lista genérica en programación ofrece mayor flexibilidad y la reutilización de código, ya hemos hablado. Permite crear estructuras de datos que permiten trabajar con cualquier tipo de datos, ya hemos hablado. Esta lista se define utilizando un tipo de dato genérico, ya hemos hablado que va a entrar como variable, ¿no? Que se determina en tiempo de compilación, es decir, entra como parámetro. Y aquí te describo las utilidades. Flexibilidad de los datos, reutilización de código, ya no hacemos muchos insertares ni muchas clases, una sola. Seguridad en el tipo seguridad en el tipo de tiempo de compilación, porque a menor cantidad de código, mayor es la seguridad que tenemos de ese código, ¿no? Mejorar la legibilidad del código. Un solo código es mejor que 100 códigos distintos, genéricos. Encapsulación y abstracción, todos los objetos van a estar encapsulados. Y vamos a hacer la abstracción. Facilita la interoperabilidad y adaptabilidad de un programa, es decir, el mantenimiento es más fácil y adaptarlo es mucho más fácil. Si yo tengo una lista genérica, puedo manejar cualquier tipo de datos y lo puedo adaptar a esa lista genérica. Facilísimo. ¿De acuerdo? Esto, eficiencia y rendimiento, obviamente pues una sola línea de código, un programa es mejor que 100 líneas de código de diferentes métodos, muchísimo más, puedo almacenar cualquier información, más veloz, más rápido, con mayor manipulación de datos, ¿no? En resumen, este tipo de listas genéricas son fundamentales para la programación moderna, ¿no? ¿Cómo lo implementamos? Aquí está el nodo genérico, dice. Vamos a importar de Java, básicamente el paquete serializable. Vamos a definir la clase nodo genérico, ¿sí? Y aquí entra como parámetros el tipo de variable. Tipo var va a ser la variable que vamos a meter como parámetro. Si ese tipo var es entero, int, ¿de qué tipo va a ser? Entero. Si ese tipo var es float, de float. Si ese tipo var es de libro, libro. Si ese tipo var es de docente, docente. Si ese tipo var es alumno, alumno. Entonces, ese es lo que va a entrar como variable. Y vamos a implementar la serialización. Entonces, miren, dato, ¿de qué tipo es? De tipo var. Y ese tipo var entra como parámetro. Además, el enlace, ¿de qué tipo es?
de nodo genérico, pero del tipo de la variable. Si este tipo var es entero, entonces el enlace va a ser a un nodo genérico hacia entero. Si este tipo var es de libro, este enlace va a ser a un nodo genérico de libro. O sea que todo ahora es con tipo de variable. Ese es mi constructor. Mire, lo único que aumento es esto. El tipo de variable que va a entrar como parámetro. Estos dos. ¿No? Además, mi constructor del nodo, ahora el enlace es igual a null. El dato, como es un dato que es de tipo de variable, ni siquiera lo declaro. Entonces, enlace simplemente va a ser igual a null. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando aquí un nodo de estas características que se llama nodo GP con eso. Nada más, vacío totalmente acá. Y eso va a depender del tipo de dato que yo estoy introduciendo. ¿No? Pero puedo también crear un nuevo nodo sobrecargado, que ya hemos hablado hartísimo de esto, con el tipo de variable del dato, donde yo le almaceno, estoy creando un nodo genérico así, que está entrando un dato ya, con el tipo de variable que maneja. Entonces automáticamente creo el nodo así, llamado nodo GP, con el objeto ya asignado, que es este. Entonces, dos constructores. El setDato ya sabemos, el dato de tipo de variable y le asigno el dato. Lo único que estoy cambiando es esto. Ya no es entero, ya no es float, es tipo de variable. Todo funciona con el tipo de variable. Ahora, el getDato lo mismo, va a devolver el dato, pero ¿de qué tipo es? De tipo de variable. El setEnlace va a apuntar hacia un nuevo nodo. ¿De qué tipo? De tipo de variable. P. ¿No ve? Y enlace toma el valor de P. Entonces, nodo GP del tipo de variable. Si es entero, si es float, lo que sea. Y el getEnlace, ¿qué va a devolver? El puntero hacia dónde está apuntando el enlace, pero ¿de qué tipo es? De tipo de variable. Si es entero, etcétera, ¿no? Entonces, nodo de un entero, nodo de un float, nodo de un estudiante, nodo de un docente, etcétera. Entonces, esa es la forma de cómo hacer. Y mi método sobrecargado, el toString. Esto es mi clase nodo genérico. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero, sí se entiende. Muy bien, entonces mi nodo genérico ya está. Lo único que he cambiado es tipo de variable. Ahora, la lista. La lista lo mismo, vamos a importar la serialización. Y aquí está, la lista genérica. Vamos a declarar el tipo de variable, porque L va a ser de ese tipo de variable. L es de ese tipo de variable. ¿No? Entonces, L es un nodo que apunta a un nodo genérico del tipo de variable. Lo mismo que el otro. L es un nodo que apunta a este tipo de variable. Si es entero, entero. Si es libro, libro. Entonces, eso es L. Además, la cantidad, que siempre va a ser un entero, porque necesitamos almacenar los elementos que tiene mi lista. Esta lista genérica, igual que el otro, va a entrar el tipo de variable. Además, vamos a hacer la extensión de comparación. Vamos a utilizar el método comparable, el compare_to. Y vamos a implementar la serialización, si es que lo queremos, para almacenar en un archivo esta información en un archivo serializado, ¿no? Este sería mi clase. Esta. ¿No? Entonces, si lo hacemos más chiquitito, porque el texto, si lo hago más chiquitito, sería así. Public class, lista genérica, va a entrar el tipo de variable, vamos a entender a la
comparaciones, compare tú, y vamos a implementar la serialización. Y este que tiene un nodo genérico de tipo de variable L y la cantidad. Ve así. Mi constructor básicamente es L apunta a null y cantidad igual, lo mismo que en una lista normal. L apunta a null y cantidad. Cantidad devuelve cantidad. Vacía devuelve si vacía. Aquí está el método insertar. El insertar, si nos damos cuenta, es lo mismo. Si L es igual a null, está vacía. Como no hay elemento, directamente lo metemos sin hacer comparación, porque no hay más elementos. Entonces, creamos la cajita del tipo de variable, ponemos el dato, L igual a P, cantidad más. Lo mismo que el otro. Else hay más elementos. Aquí ya vamos a hacer la comparación. ¿Y cómo hacemos la comparación? Tenemos un nodo anterior igual a null y un auxiliar que empieza a L. ¿De qué tipo? Del tipo de variable. Todo funciona con tipo de variable. Entonces, ahí están nuestros dos apuntadores. Y aquí está nuestra famosa comparación que les he hablado a ustedes. Y dice así. Mientras auxiliar, vamos a ponerle así, más chiquitito. ¿No? Pero no van a ver ustedes. Bien. Mientras auxiliar distinto de null, no hay problema, son punteros. Y dice, auxiliar.getDato, este es el self, punto, compareTo. Estoy llamando al método compareTo. Entonces, este es el self. Es como decir, el nodo punto, vamos a comparar el dato de ese nodo con el dato que está entrando. Con este dato que está entrando. Entonces, va a comparar el dato de este auxiliar con el dato que está entrando. Si es menor o igual a 0. Ahora, este compareTo hace así. Si yo, el compareTo, atiendan bien, compareTo. Compara dos objetos, objeto 1 y objeto 2. Si este objeto 1, que es este, es menor que objeto 2, va a devolver menor a 0. Devuelve menos 1. Si el objeto 1 es mayor que el objeto 2, devuelve 1. Si el objeto 1 es igual a objeto 2, devuelve 0. Esa es la forma de cómo hace el compareTo. Entonces, compara dos objetos, el 1 y el 2. Si el 1 es menor que 2, devuelve 1. Menos 1, perdón. Si el 1 es mayor que 2, devuelve 1. Y si el 1 es igual que 2, devuelve 0. Eso es lo que hace el compareTo. Entonces aquí está comparando el dato del auxiliar con el dato que está entrando. Si es menor o igual a 0, quiere decir que este es menor que este. Menos 1. Entonces avanza. Si no, no va a avanzar. Si es 1. Entonces, esa sería básicamente nuestra salvación. Nuestra salvación. ¿Para qué? Para poder hacer nuestra inserción en el lugar que nosotros queramos hacer. Entonces, básicamente, eso es lo que está haciendo mi programa, ¿no? Está comparando dos objetos. Y si es menor, avanza, anterior toma auxiliar y auxiliar el siguiente. Miren ya. Y lo demás ya es puntero nomás. Creamos la cajita, ponemos el dato. Si anterior es igual a null, insertamos en la primera posición, como ya hemos visto, ¿no? Si no, insertamos en el cuerpo, ¿no? Y listo. Etcétera, 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 ¿no? Eso. Entonces, básicamente, esa es la diferencia de una lista simple a una lista genérica. Ahora, si yo hubiera empezado por enseñarles a ustedes el tratamiento de una lista con datos genéricos, no hubieran entendido.
Siempre iniciamos la enseñanza con enteros para ver cómo ordena. Pero una vez que ya sabemos cómo ordena, cómo se posiciona, cómo hacen los enlaces, simplemente ya podemos utilizar una lista genérica sabiendo cómo funciona una lista. Entonces, el mismo comportamiento es, solamente que utilizamos el método compare to, ¿no? Compare to, que va a comparar dos objetos. Ahora, dependiendo de los objetos, pues, si yo tengo quiero almacenar en una lista docentes, ¿por qué criterio yo voy a comparar? ¿Por qué criterio compararía? Para que vaya ordenando, ¿qué cosa tiene que ser único? ¿Por qué criterio compararía, jóvenes? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha, ingeniero. ¿Por qué criterio, por favor, por qué criterio compararía una lista de alumnos? ¿O por qué criterio ordenaría? ¿El ID? ¿Y cuál es el ID de un estudiante, un alumno? El registro. El registro. Ya, si yo agarro y digo de una clase persona nomás, persona, ¿cuál es el ID de una persona? ¿Qué nos Sí. El carnet de identidad. Si yo quisiera una lista de libros, ¿por qué criterio yo compararía? El código del libro. El código del libro, muy bien. Si hablamos de ahí, de la lista de labels, ¿por qué criterio yo voy a comparar? El NAME. Correcto. Entonces, cada clase debe tener su compare to. Es decir, aquí llamo, si esta clase maneja atiendan bien, este tipo de var es de tipo alumno, entonces va a ser aux.getDato. El alumno va a comparar con el otro alumno, con el otro dato, ¿no ven? Entonces tiene que haber esto, atiendan bien, muchos no entienden. Tiene que haber esto, class alumno, por separado. ¿Y mi clase alumno qué va a tener? Va a tener int registro, int carnet de identidad, string nombre, int edad, string sexo o char, como quieran lo pueden poner, ¿no? String dirección, string carrera, etcétera, etcétera. Esa es mi clase alumno. ¿Qué voy a hacer yo? Este es mi criterio de selección. Entonces voy a agarrar y voy a poner los setters y los getters. Y vamos a avanzar en el tema número 1, ¿no? Número 2. Entonces, setters. Set nombre. Set registro. Set carnet de identidad. Set sexo. Getters. Get nombre. Get registro. Get carnet de identidad. Get dirección, etc. Esto lo implementamos facilito. Todas las clases tienen que tener. Pero aquí vamos a hacer, en esta clase también vamos a hacer un método public int compare to. Aquí va a entrar el objeto, ¿no? Alumno. Entonces, el que va a llamar el self con este objetito. Y vamos a decir, si a.registro es menor que registro, el registro es del self y este es de A. Estamos haciendo un ordenamiento, una comparación por registro.
Entonces vamos a decir return 1, else return menos 1, else return 0. Estamos haciendo una comparación por registro. Entonces, fácil. Ahí tendríamos una clase alumno. ¿Qué tenemos que implementar? Mi compareTo. De la misma manera, si yo agarro y quiero hacer una lista de libros, entonces va a ser class libro. ¿Qué va a tener? Int código libro. String título. String autor. Bla, 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 bla. ¿Qué vamos a tener? Set código. Set título. Set autor. ¿Qué más vamos a tener? Get código. Get título. Get autor. Así, ¿no? Public. Todo es público. Y también aquí que tenemos que poner un método public y compareTo. ¿Y qué va a entrar como parámetro? Libro, ¿no ve? Libro A. ¿Y qué vamos a comparar? ¿Por qué cosa vamos a comparar? ¿Qué vamos a comparar? ¿Por qué cosa vamos a comparar, jóvenes? ¿Sería a.código? Ya, sí, a.code del libro es menor que código. Entonces, return 1. Else, si a.code libro es mayor que code, return menos 1. Else, return 0. ¿Lo ve? O devolvemos 1, menos 1 o 0. Si es menor, menos 1. Si es mayor, 1. Si es igual, 0. Entonces, cada vez que la lista venga, atiendan bien. Cada vez que diga aux, o sea, punto getDato, libro, compárame con este libro. Entonces va a venir y se va a posicionar aquí. Y va a comparar el libro. ¿Por qué código? Por código del libro. Cuando la lista esté manejando aquí, alumno, aux.getDato, alumno, compárame con este alumno, dice. Entonces va a venir y va a hacer el compareTo de alumno. ¿Por qué código? Por registro, ¿no? Por ese tipo de criterio. Entonces, dependiendo de qué objeto está manejando esa lista, va a ir al compareTo de ese objeto y va a comparar por ese criterio. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Sí, no ve? Entonces, cada clase que nosotros vamos a almacenar en la lista, ¿qué tiene que tener? Su compareTo. Si yo voy a hacer una lista de alumnos, compareTo. Si yo voy a hacer una lista de libros, compareTo. Si yo voy a hacer una lista de puntos, compareTo. Si yo voy a hacer una lista de labels, compareTo. Si yo hago una lista de botones, compareTo. Y yo solamente en el compareTo voy a decir por qué criterio quiero que haga esa comparación. Por cuál atributo que yo quiera hacerlo. Entonces, esta es básicamente lo que me está permitiendo hacer esa comparación. Y a lo demás es lo mismo, ¿no? El famoso eliminar, el mostrar, todo lo mismo. Aquí tengo un ejemplo de mi lista de elementos genéricos. Aquí está mi nodo genérico. Tipo var, serialización, datos de tipo var, enlaces de tipo nodo genérico. Ya hemos dicho, enlace igual a null, tipo var, lo mismo que está en el libro, ¿no? Datos, get datos. Set enlace, get enlace. Y nada más. En la lista genérica, lo mismo. Aquí está lista genérica, el tipo de variable, extiende a comparaciones y vamos a implementar la serialización si necesitamos.
Nodo genérico L de tipo variable, cantidad de tipo entero. L igual a null, cantidad igual a 0. Vacía, lo mismo. Insertar, entra un dato de tipo variable. Si está vacía, creamos la cajita, ponemos el dato, L igual a P, cantidad más. Si no, anterior null, auxiliar igual a L, hacemos la comparación aquí. Si el dato del auxiliar con el que estoy comparando es menor a 0, avanzamos. Si no, termina. Si está en el primer dato, insertamos en la primera posición. Si no, insertamos en el cuerpo. Ahí, facilingo. El eliminar, lo mismo, el elemento. Si no existe, auxiliar igual a L, anterior igual a null, avanzamos. Aquí verificamos si es distinto de 0. ¿Por qué hemos dicho? Porque cuando son iguales da 0. Pero yo estoy buscando que sean distintos de 0, que no sean iguales. Entonces, mientras sean diferentes el dato con el que estoy comparando, avanzamos. Ya hemos dicho, cuando se ha detenido en alguna parte, significa que lo ha encontrado. Si se ha ido hasta null, no lo ha pillado. Entonces verificamos si es distinto de null, sí lo ha encontrado. Entonces verificamos si es en la cabeza o si es en el cuerpo. Y ya está eliminado, ¿no? Y el toString, básicamente, el tipo de variable, hacemos un recorrido desde L hasta el último elemento, ¿no? Esa sería, miren, mi lista genérica, cortito. ¿Cómo lo usamos? Aquí tenemos el uso, ¿no? Aquí, genérica. Aquí voy a generar una lista de alumnos, una lista de enteros, y una lista de float. Miren, alumno yo lo pongo así. LA es igual new lista genérica. ¿De qué tipo? De alumno. Está entrando como parámetro. LE es una lista genérica. ¿De qué tipo? De enteros. LF o lista de float es una lista genérica de floats. Entonces, sencillo. En la lista de enteros, simplemente metemos el 2, el 8, el 1, facilito, miren. Y lo mostramos. Entonces, ¿a qué compareTo va a llamar? Como este es entero, va a llamar al compareTo genérico de Java. Nada más. No necesito implementar porque es solamente un dato. Pero ¿de quién tendríamos que implementar nuestro compareTo? De la clase alumno. Aquí tengo la clase alumno, miren. Aquí está mi clase alumno. ¿Qué tiene mi clase alumno? ¿No? Carne de identidad, registro, nombre, sexo y edad. ¿No? Aquí está mi constructor y aquí está, ¿no? Ponemos los datos, los setters, si quieren los sets de carne de identidad, set nombre o el constructor ya con todos los datos. Set nombre, set carnet, set registro, los setters, los getters, get nombre, get carne de identidad, get registro, get edad, get sexo. Listo, eso es lo mismo, lo que sabemos. Pero aquí abajo tenemos que implementar el compareTo, sobrecargado compareTo object. Y básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos un cast, o podemos poner alumno o como queramos. Y hacemos esta operación. Retornamos, dice, get registro o a.registro, como quieran llamarlo, está comparando con el self. Si get registro es menor que a.getRegistro, ¿qué va a devolver? -1. Else, si vuelve a preguntar, si no, si getRegistro es mayor que getRegistro, a.getRegistro, ¿qué devuelve? 1. Si no, es igual y devuelve 0. Estoy utilizando el comodín nomás, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que traducimos en dos if. Si getRegistro es menor que a.getRegistro, devuelve -1. Else, volvemos a preguntar. Si getRegistro es mayor que a.getRegistro, retornamos 1. Else, retornamos 0. Es dos if en una sola condición, ¿no? Es un comodín. Eso sí sería sencillamente mi compareTo. ¿Por qué estoy comparando? Por registro. Si quisiera comparar por carne de identidad, sencillamente yo pues pongo aquí, en vez de
get registro, pongo carnet de identidad acá, ¿no? Get carnet de identidad, a.get carnet de identidad. Entonces, cada vez que vaya a compare to de la clase alumno, va a hacer esta operación y va a devolver -1 o +1 o 0 en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como básicamente hace eso. Entonces, yo aquí declaro una clase alumno, el código es 100, registro tanto, su nombre es esto, masculino 32. Estoy utilizando el constructor sobrecargado ya con todos los datos, para no estar poniendo set, ¿no ven? Y lo inserto. Él solito va a agarrar y lo va a insertar. ¿Por qué criterio? Por registro. Aquí creo el alumno B, ¿no? Y que estoy insertando el registro tanto. ¿Cuál es mayor o menor registro? A ver, atienda. ¿Cuál es el mayor o menor registro? ¿Son iguales? A ver, ¿cuál iría primero? ¿A o B? ¿A o B? ¿O C? ¿Cuál va a ir primero? Este registro. ¿Cuál primer registro va a ir en la lista? Jóvenes. Sí. Primero iría el 2019. El Sí. C. Luego, ¿cuál iría? Sí. Ya, 2020. Luego, La B. 2021. Y la D. ¿lo ven? Ahora, imaginemos que queremos uno más. A, B, C, D, E. Y quiero insertar un duplicado. 2019. 1147. Duplicado. Y que se llame, no importa este. Y lo insertamos el E. ¿Sí? ¿Debería insertar o no? No. No, ¿ven? Igualito que hemos querido cambiar el mismo nombre ahí en los labels, no debería. No se debería. Y no va a insertar. Y este se llama Rubén. Y este se llama Vanessa. Miren. No debería haber dos Rubénes. Debería haber solamente un Rubén. Y por último vamos a insertar un 1.1, 2.5, etc. Tenemos 3 listas, entero, float y de alumno. Y lo mostramos los 3. A ver, ¿qué es lo que hace aquí? Ejecutar el archivo. Aquí está. Primeramente, aquí está mi lista de entero. 1, 2, 8. Aquí está la lista de entero. 1, 2, 8. Ordenado. Luego la lista de alumnos. Primero 2019. Aquí está. Lo está mostrando. 2019. 108. Se llama Rubén. Masculino. 28 años. El siguiente elemento. 2019. 1147. Lo vamos a arreglar eso ahorita. Está Vanessa. 102. 2019. 1147. ¿Ya? Luego 2020, 5847, Alberto. Luego 2021, Raúl. Y luego 2025, Rubén. Y aquí están las listas de, básicamente, Floa. ¿No ven? Esa sería básicamente nuestra lista genérica. ¿Por qué está insertando Rubén? Lo vamos a revisar aquí. Porque está insertando iguales. Entonces, aquí en mi insertar debería estar menor igual. Si menor igual, agarra. Si anterior igual a null. Ya.
menor o igual a 0. Aquí tendríamos que poner menor o igual a 0. ¿No? Si anterior igual a 1, nada. Else, aquí, en el cuerpo. ¿Qué sabíamos poner aquí? Sí. Básicamente tendríamos que comparar esto, ¿no? Tendríamos que comparar esto. Si auxiliar, en este caso sería anterior. ¿Se acuerdan? Con anterior.getDato. Compare tú, comparamos al dato. Si es diferente de 0, entonces tranquilamente insertamos. Si no, no lo insertamos. Eso ya tranquilamente lo podemos hacer esto, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Si es diferente. Muy bien. Entonces, aquí lo hacemos esto. Ahora lo hacemos correr. Y ya no va a insertar el último elemento. Aquí está Vanessa 2019, 2021, 2025 y nada más. ¿No? Aquí está 2019, 2020, 2021 y 2025. Y aquí lo estamos eliminando, obviamente aquí está eliminando acá, por si acaso, ¿no? Eliminamos esto. Si no hago esto, obviamente no pasa nada. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos insertando estos en float, estamos insertando estos elementos. Alberto, Raúl, Vanessa, Rubén y Rubén. Pero aquí hay dos repetidos. 2019 y el 2019. Solamente tiene que haber un 2019, que es de Vanessa. Entonces, hacemos correr. Aquí está, ¿ves? Los enteros, 2019 y 2020. 2021 y 2025. Entonces ya, el último ya no lo ha insertado porque está duplicado. ¿Se entiende, jóvenes? Ingeniero. Entonces, yo puedo ahora generar mi libro, puedo generar mi docente, puedo generar mi punto, puedo generar mi conjunto, lo que yo quiera. Y lo único que voy a hacer es insertarlo de esta manera, como yo quiero. Y obviamente voy a hacer mi compare to para poder hacer la inserción correcta. ¿Dudas, consultas acerca de esto, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende claro? Ingeniero, si en el caso que quisiéramos insertar, por ejemplo, libros, docentes, tenemos que ya crear antemano ya las clases, ¿no? La clase docente, clase igual libro. Quiero hacer nueva clase. ¿Qué clase quiero hacer? ¿Qué insertar? Libro. Entonces creamos mi clase libro. Aquí está. ¿Qué va a tener? En código. ¿Qué más va a tener? String, no, título. ¿No es cierto? ¿Qué más va a tener? Autor, string autor. Ya. Autor. Un byte edición, puede ser. Y
edición. ¿Qué más? No más, digamos. Ya ustedes ya básicamente ya lo pueden adecuar, ¿no ven? Bien, lo mismo los sedes, los getters y el compareto. Aquí agarramos y hacemos, ¿dónde está? Aquí vamos a hacer insertar código constructor. Ponemos eso. Insertamos código, los sedes. Quiero este. Ya está. El código sea autor, sea edición. Insertar código, los getters. Todo esto quiero yo. Listo. Y mi método compareto. ¿No? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, ¿qué va a hacer? Libros. Libros. Aquí, ¿qué voy a poner? ¿Por qué cosa voy a hacer? Get código. Ya. Aquí. Get código. ¿Está? Luego de -1. Luego listo. Ya está. Y ya está ahora mi compareto. ¿No? Sencillamente ya está. Libros, 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 el título, libros, libros. Y aquí. Me faltaría serialización. Importamos la cassette serializada. Listo. Ya está. Entonces, aquí sencillamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a tener una lista ¿de qué? Libros. ¿Y qué lo voy a llamar? LL. Lista libros. Libros. Voy a importar. Ya está. Listo. Ahora vamos a crear objetitos. Vamos a copiar esto. Libros. L1. Libros. ¿Qué tiene libro? A ver.
Mi constructor, código, título, autor y edición. 2 string y edición. Entonces, aquí, código, autor, título, edición primera. Listo. Insertamos L1. ¿No? Entonces aquí tengo L2, código 101, o 100, código 105, pero inteligencia artificial. Segunda edición, insertamos L2, L3, el código, pongámosle 102, Rubén, primera edición, y L4, digo, ponemos 108, 104, 103, o 99, Luis D. Ahí está. Tengo mis 3 libros, ¿no? L1, L2, L3 y L4. Y el método ToStreamers. Ahí está. Tendría que implementarlo también mi método ToStream, ¿no? Obviamente. Tendría que implementarlo el método ToStream, porque si no, tengo que implementarlo bajo un criterio personalizado, ¿no? Aquí. Puedo hacerlo aquí directamente, pero... a ver. ¿Será que me lo...? A ver. Así. A ver. Libros, son para tú. Alguien está pasando aquí. Una cosa. Ya. A algún lado
105. Ah, no, estamos mal, pues. LL es aquí. LL. No podemos insertar en LA. Lista de libros, ya. A ver. Ahora sí. Aquí están mis libros. Ajá. No estamos. Es que lo hemos. Ahí está. Ahí está. Ordenado por código de libro. 99, 100, 102, 105. Pero informática dicen tanto. ¿No? Entonces, ahí está básicamente nuestro lista de libros. Y eso sería básicamente cómo nosotros podemos utilizar una lista enlazada o una lista genérica. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces ahí está nuestra lista genérica, básicamente bien implementada. Podemos manejar cualquier tipo de datos. Ya les hemos mostrado yo qué tenemos que hacer: crear nuestra clase y básicamente compare tú. ¿Bajo qué criterio? Nuestra clase y el compare tú. ¿Bajo qué criterio? ¿Sí? Eso está en el libro también. Exactamente lo mismo. Insertar entero, float, y aquí está, ¿no? Con un nombrecito. Ustedes ya pueden modificarlo eso también. Pero este es el fundamento básico. Ya lo demás, esto ya de la clase libro, ya les he dicho, ¿no? Aquí está. Sencillamente hacemos el compare tú bajo ese criterio. Bien, espero les haya servido. Ahí vamos a quedar. Con eso estaríamos terminando nuestro avance de listas completo bajo el esquema ya lista normal, lista doble, circular y genérica, que básicamente es la que más se utiliza. Si no hay más dudas y consultas, estuviéramos continuando nuestro avance el día jueves. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas, jóvenes? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿Se entendió? Muy bien, nos vemos entonces el día jueves, jóvenes, ¿ya? ¿De la misma manera virtual? Yo creo que va a ser presencial ya porque hoy día por el anillazo, que no había micro, que iban a estar cerrados y todo era para problema. Entonces yo creo que si no hay nada el día jueves, pasemos normal, presencial, ¿ya? Listo, dije. Ya, vemos entonces el día jueves, jóvenes. Cuídense. Te lo dije. Hasta luego, dije.